El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Esta lejanía de Dios a veces perturba, por favor, a la humanidad. Ojalá no se hubiera ido tan lejos, pero se fue lejos. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esta es otra palabra riquísima en la parábola. Un bien es solo bien si hace bien. Me explico. Un bien es solo bien si hace bien. Si el bien no hace bien, ya no es bien, es mal. Esto ya le da una música, una tonalidad a la parábola. Lo que les confía son sus bienes. Y siguen siendo bienes si hacen bien. Si no hacen bien, ya no son bienes, son males. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue y otra vez tiene que insistir la parábola. Lejos. Lejos. Esta palabra lejos no es tan amiga. ¿No es cierto? No es tan amiga. Todos queremos vivir en la proximidad. Claro. Se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue. Aquí algunas ya versiones lo traducen. Más del sabor del griego, inmediatamente. Así dice, inmediatamente. No se esperó ni un momento, inmediatamente. Hay pues una agilidad que le impone el regalo. El regalo impone la agilidad, ¿no? Y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, qué peso, ¿no?, de la historia, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, ¿no? En términos actuales eso se llama rendir cuentas. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos, ¿cómo celebra ese 5 por favor? ¿Me explico? Es que repetición en las parábolas no es redundancia, por favor. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: 5 talentos me entregaste, aquí tienes ganado otros 5 talentos, por favor. 5 en un solo versículo es 20, ¿no? Este está embriagado de 5. Bueno, y su señor le dijo: si ustedes creen que Dios no ríe, eso lo está diciendo con una sonrisa. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vean eso. Entra en el gozo. Entra en el gozo. Este versículo en latinoamericano sería: entra pues en la fiesta, ¿no? Entra en la celebración, dice otras versiones. Llegando también el que había recibido 2 talentos. Igual dijo: Señor, 2 talentos me diste, aquí tienes de ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llega el que cabe en el pero. Este pero es terrible, ¿no? Y hay individuos que solo caben en peros.
Son peros en la vida. A todo le ponen pero. Pero, qué terrible. Qué terrible que a uno le pongan en el epitafio pero. Bueno, pues así dice aquí. Pero, llegando el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocí el que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí. Miren lo que hace el miedo. Miedo no se esconde. En la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle. ¿Qué verbo? Quitar. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, porque el que no hace el bien es inútil. Así de sencillo. Echadle en las tinieblas de afuera, es decir, donde no hay fiesta. Sí, donde no hay celebración. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola es la historia de la cotidianidad redimida. Lo que tienen que hacer mientras. Cómo deben vivir mientras esperamos. El señor de la parábola es un señor muy acaudalado, que haciendo acopio de su generosidad, confió sus bienes, sus recursos para hacer bien a 3 de sus empleados. En la distribución él no hace estudio de riesgos, ni cálculo de factibilidad, ni descripción de funciones, tareas, ni tampoco esgrime política de logros. Solo valorando sus capacidades les confió mucho. Para darles una idea, un solo talento tenía suficiente capital para trabajar toda la vida. Talento no era moneda, era medida. Un talento equivalía aproximadamente a 75, si el talento era de oro, a 75 libras de oro. Y si era de plata, equivalía a 75 libras de plata, uno. Entonces la idea es que lo que les entrega les alcance para toda la vida. Les alcance para rato, para mucho tiempo. Él confía en que sus siervos estructuren la existencia total, el diario vivir, alrededor de lo que les da. Y como les da para largo, para que dure, él se puede ir lejos y demorar y extender su regreso. 2 de ellos
Están incrédulos ante lo que reciben, es decir, están totalmente perplejos. Jamás en su vida se lo imaginaron. Están embriagados de perplejidad. En el acto están tan pero repletos por lo que reciben, en el acto se fueron a invertir. Y no se ponen cuotas de rendimiento. Suficiente para ellos no es suficiente. Quieren lo máximo. El tercero sorpresivamente lo esconde. Toda su capacidad, porque él también tiene capacidades, ¿no? A cada uno según su capacidad. Entonces, toda su capacidad, él la invierte en esconder el talento. Posiblemente, dice alguien, usó más energía en chequear que nadie descubriera el talento que la que invirtieron los otros en usarlo. Bueno, el momento de rendición de cuentas llegó y ante el informe de 100% de productividad se desata toda una espiral de sorpresas. Piense la espiral de sorpresas que se desata. Son elogiados en primer lugar, no por la productividad, sino por la son las palabras en griego, idiosincrasia de cada uno de ellos. Al primero y al segundo les dice bueno y fiel. Ni siquiera se hace mención de la productividad, sino más bien de su carácter. No, siervo bueno y fiel. Aquí empieza la espiral de sorpresas. Luego la espiral avanza, o la sorpresa avanza. Resulta que esa descomunal dádiva que han recibido ahora resultaba poquito. Por favor, 5 talentos, eso es mucho. Ha sido fiel en lo poco. Es que el acaudalado es tan rico que 5 es poquito. Ha sido fiel pero es que les dejó 75 libras multiplicado por 5 por 2 de plata, y creíamos que era muchísimo, pero él dice ya que ha sido fiel en lo poco. Entonces resulta que lo mucho ahora es poco. La sorpresa continúa, aumenta cuando se le premia no con un porcentaje de las utilidades, sino más bien con mayor responsabilidad. Ya que ha sido fiel en lo poco, entonces ahora puede ser fiel en lo mucho, ¿no? Amplía el círculo de responsabilidad, ¿no? La sorpresa se dispara cuando al recibir o al rendir de cuentas ellos son invitados a que entren porque hay una fiesta preparada y el Señor la va a festejar con ellos. Bueno, el tercero llega con una historia y por el sabor de la parábola se ve que espera ser elogiado. Claro, inclusive se cree que el tercero más que los otros dos espera efectivamente el haber sido elogiado. ¿Saben por qué? Porque no arriesgó, porque actuó prudentemente y no puso en peligro el talento. Se espera ser elogiado, porque su proceder no pudo haber sido más acertado. Él representa la historia de la conservación motivada por el miedo y una intrigadísima teología, ¿no? Ahí no se sabe de dónde surgió esa teología. Mi sospecha es lo que yo llamaría la teología del despecho o la teología de la amargura. Y digo por qué. Dijiste que vendrías pronto y no viniste cuando te necesitaba. Tú eres caprichoso, eres impredecible. Contigo
mejor conservar lo que das porque uno no sabe qué terminas pidiendo. Eso es teología del despecho, la que muchas veces nosotros articulamos, sobre todo cuando Dios no se hace presente, cuando esperábamos que se hiciera presente. Es un poco la teología de la amargura. Jeremías empezó ya a cultivar esa teología, la teología de la amargura. Y oh, sorpresa de las sorpresas, Jeremías. No se trata de que tú te conviertas a ellos son los amargados, y ahora tú estás hablando como ellos. Ellos se tienen que convertir a ti. Y luego añade, si entresacares lo precioso de lo vil. Pero qué de vil había en ese tierno Jeremías. Ya se estaba amargando. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Pero ¿quién es mi vocero? No es un vocero amargado. Y aquí ya se nota algo de amargura, ¿no? Sospecho que la trabajó a partir de ahí. Alguien propenso a ella cuando Dios no hace lo que dijo que haría y pronto. Bueno, al igual que a los anteriores, la evaluación inicia por la idiosincrasia, malo y negligente. Algunas versiones dicen perezoso, pero la palabra aceptada sería negligente, lo que insinúa que un reporte de pérdida con diligencia hubiera sido elogiado. Señor, no tengo que traerte, pero quiero que sepas que lo que perdí, lo perdí luchando. Hubiera recibido el mismo elogio, siervo bueno y diligente, entra en el gozo de tu Señor. Y a veces la vida es así, le damos y practicamos el reino y no hay nada para mostrar. Cero resultados. Yo me acuerdo del obrero estudiantil cuando después de algunos años se quebró en una reunión de obreros porque no pudo compartir con el resto de sus colegas, a pesar de que había trabajado y luchado, que una sola persona se convirtió durante su ministerio. Y nosotros cantábamos el himno del movimiento, que no pase en vano tu presencia en la U, y ella sentía que su presencia había pasado en vano. Y se quebró delante de todos nosotros porque no podía ofrecer. Mira, uno me dice, aquí traigo por lo menos medio. Sintió que lo había perdido todo. Entra, sierva buena y diligente. Porque lo que se elogia no es productividad, sino fidelidad. Por eso digo, elogia idiosincrasia. Siervo malo y negligente. Eso insinuaría que aún un reporte de pérdida hubiera sido elogiado. Aquí hay desperdicio y esto sí es inaceptable. ¿Saben por qué? Por los muchos perjudicados. Porque el talento es bien, y es bien si hace bien, y al no usarlo no hizo bien. Entonces muchos se quedaron perjudicados. Y el destino de esta persona es el no poder entrar en la fiesta. Digamos algunas cositas a manera de resonancia para nosotros. Me distancio aquí por la naturaleza de esta parábola, de lo que llamaríamos la interpretación tradicional de esta parábola. Esta parábola tradicionalmente se ha utilizado para explicar o para ayudarnos a una mayordomía del trabajo, una mayordomía de los talentos, de las capacidades, de los dones, pero la analogía no permite semejante, no permitiría semejante interpretación. No está nada malo, pero la analogía de la parábola misma no, porque lo que reciben
ellos, para manejarlo, es muchísimo más grande que trabajo, salud o una artesanía o un arte especial. No es, lo que reciben es mucho mayor. Por eso un jesuita ha dicho, esta parábola en realidad no se trata de talentos, sino de talante. Creo que sí. Creo que sí. Y para nosotros en español, no, curiosamente no tienen una palabra en inglés. Yo chequeé con Gil para ver si había en inglés esta palabra, pero en español, uy, talante. Ay, qué riquísima es. Por eso hoy en día esposos y esposas pueden decirse uno al otro, amor, tienes talento, pero te falta talante. Y es que así es, la mayoría de nosotros tenemos talento, pero se trata es de y eso es muy cierto. Siervo bueno y fiel, eso es talante. Talante habla de empresa. Talante habla de carácter, de emprender, de sudar, de lucharla. ¿Me explico? Talante es todo eso. Y correcto, dice, se trata de talante. Curiosamente, la eticista Adela Cortina me ayudó, les dije, a leer esta parábola, porque ella cree que el problema hoy en día no es pereza, frente al trabajo, no es pereza, ni siquiera la solución es trabajo, dice ella. Para mí, el problema, dice ella, es negligencia. Porque conozco individuos extraordinariamente trabajadores y productivos, pero supremamente negligentes. Es una percepción muy profunda. Y la parábola precisamente hace alusión a siervo malo y negligente, porque la cantidad de trabajo que este individuo tuvo que invertir para que nadie descubriera el talento era enorme. Entonces era un trabajador diario. Efectivamente, me parece que sí. La gran pregunta es, ¿de dónde sacan talante? ¿Saben de dónde sacaron talante? De el impacto del regalo, de la maravilla, de la abundancia, de la sorpresa, de tanto que ha sido puesto en nuestras manos. Por favor, no esperábamos semejante derroche de talentos. En otras palabras, oigan bien, la gracia es la que produce ética. La gracia es la que produce ética. Ella misma, inclusive, en sus trabajos más recientes, la eticista, habla de justicia cordial. Justicia cordial. Luego, ética de la razón cordial. Porque se está dando cuenta que hay un componente que está faltando en la ética, que es esta cosa que nos hace agradecidos. Pero como domina la agenda de los derechos, ¿yo por qué tengo que ser agradecido si es mi derecho? Esa agenda es un poco también guerrerista, les quiero decir. ¿Por qué no ustedes pregúntenle a parejas que manejan el esquema de pareja en base a derechos humanos? ¡Uy! Es miti. Ya hice, tú hiciste. Nadie cruza frontera. Porque es ética de la razón. Pero no le podemos poner un poquito de corazón a esto. Cordia. Y viene corazón. Entonces, a mí me parece que aquí, ¿no? El talante es respuesta a semejante regalo
a semejante regalo de gracia. El primer día yo les conté la historia de este señor que recibió perdón, ¿no? Todos tus pecados te son perdonados. Sintió que algo enorme habían puesto en sus manos, corrió literal a su empresa, reunió a sus empleados y les pidió perdón por lo déspota que había sido. ¿Me explico? Eso es, no, de gracia recibiste ¿qué? Dad de gracia. La inmediatez, no, el trabajo inmediato le viene de la fuerza del regalo. Bueno, los talentos, como les dije, en segundo lugar, representan muchísimo. Claro que en la evaluación finalmente sale poquito, dada la fortuna de el que dio los talentos. Entonces, ¿a qué mismo se refieren? Bueno, si la parábola es sobre el reino de Dios, son talentos del reino, por favor. Son talentos del reino. ¿Y cuáles son esos talentos del reino? Bueno, en primer lugar, el rey mismo. Es un gran talento del reino, es la persona de Jesús. Pero Pablo ha dicho, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. Las otras parábolas nos cuentan cuáles son los talentos del reino, la palabra de Dios, el perdón inmerecido, la gracia que va más allá de la justicia retributiva. Es decir, las parábolas nos describen en qué consisten todos esos talentos del reino, la verdad, la fe, la esperanza. Bueno, ahí encontramos cuáles son esos talentos. Para nosotros me permito destacar algunos talentos de urgente necesidad y que irían con las capacidades, me parece, de este auditorio. Pero lo mío es solo sospecha. Quien tiene la información acertada y el que conoce nuestras capacidades es el que distribuye la palabra, distribuye los talentos. El primer talento que me gustaría aludir es el talento de la palabra, o lo que yo llamaría el talento del texto. Este mundo se ha quedado sin texto, diría un teólogo del Antiguo Testamento, Walter Brueggemann. Y un mundo sin texto se vuelve analfabeta. Y un analfabeta es fácilmente manipulable. Y quien hace maravillas con los analfabetas es el miedo. Solo el texto me dice cómo manejar el hoy, el mañana. Solo el texto me da mapa de cómo circular en la vida. ¿Me explico? Claro. Y un grupo como este que ha sido educado en el texto tiene el gozo, la alegría, el festejar que tenemos en la mano texto para el mundo, con el fin de que no se quede analfabeto y en consecuencia sea esclavo del miedo. Entonces, ese es un talento. El otro talento, hermano, bien lo ha hecho en traer, estaba tan gozoso, el talento de la gracia. Qué compaginación del Espíritu Santo esta mañana. Muchísimas gracias por esa canción. El talento de la gracia. ¿Y cómo definimos gracia? Gracia es tan indefinible que así nomás la definimos como gracia, ¿no? A propósito, es, si ustedes quieren, la única religión que maneja el término. Ninguna otra sabe qué es gracia. Hablan de bondad, de caridad, de buenas obras, pero esta cosa está patentado por la escritura bíblica. Es la extravagancia de Dios, llamémosle. El darse sin medirse. Qué regalo para un mundo lleno de desgracia. Y sobre todo para un mundo que literal
todo lo mide, todo lo calcula. La generosidad inmerecida se ha extinguido. Y otra vez, ¿saben por qué? Porque el miedo ha entrado. Entonces, como hay miedo, en vez de compartir, ya ahorro. ¿Me explico? Ya en vez de, un por si acaso decimos, ¿no es cierto? Ya nos volvemos más ahorradores. La gracia para un mundo que ¿han conocido ustedes parejas cuyo motor es la gracia? Son excepcionales, realmente son envidiables, de verdad son envidiables. Es esa pareja que dice, mi amor, traje la leche, traje el pan y aquí estoy también para lavar los pañales a la orden, ¿qué más hago? Ay, me hace falta tarea porque estoy ebullido de gracia, pero qué terrible es. ¿Trajiste el pan? Traje el pan. ¿La leche? No me dijiste. Ve por la leche, pero ya hemos dicho que esto es derechos humanos, esto es 50-50, así lo vamos a manejar. Punto. Qué terrible, qué terrible. No, y la gracia que no hay que rendir cuentas. No, la gracia, la gracia es bondad, la gracia se abre sin preguntar, ¿no? Y la comunicación por gracia, eso es fascinante, ¿no? Porque los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, ¿eh? Y, bueno, ya llega el marciano a casa, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué más? Bien. ¿Qué es bien para usted? Bien. Pero, ¿cómo llegaste a ese bien? Conténtese que fue bien. Y bien es bien. El de gracia dice, ay, qué día el que tuve, siéntate, nos tomamos un vinito, te cuento la historia de cómo llegué al bien. La comunicación que no es de gracia, ¿cómo te fue, mi amor? Bien. ¿Y? Bien. Bien es bien. Ay, no, la comunicación de gracia abre el corazón, envuelve. ¿Me explico? Ay, para un mundo que mide todo, por favor, y sin contar las desgracias, me parece que el de gracia recibisteis, dad de gracia. Esparzan gracia, vivan de gracia, amen sin esperar retribución, esa es la gracia. Amen sin esperar retribución. Den sin agendas escondidas. ¿No? Si él llega a casa y tremenda cena, pero no estamos de aniversario. No, mi amor, pero quería un detallito. Qué belleza el detallito, y ya se sientan a comer y qué rica comida. Ah, sí, una cosita. Ah, sí, un rayoncito en la puerta del carro. Perdón. ¿Y este es el motivo de la cena? Mejor iré a ver el carro. Pérdida parcial. No. Esto de gracia es sin esperar expectativas hacia la gracia. Con Moisés, dice Juan, vino la ley, pero con Jesús vino la gracia y la verdad. Gracia. Y como Juan no tiene terminología, dice gracia sobre gracia. Ay, la vida de gracia es sencillamente bella. Y cómo saca a la gente de las desgracias. Y el último talento que quisiera subrayar con el respeto de todos ustedes, el talento del sufrimiento. La mayordomía del dolor.
Para nosotros los creyentes ese no es un talento gratuito. Y terrible cuando es desperdiciado. El desperdicio del dolor hoy es terrible. Por este talento el mundo contará con sanadores heridos. Y más allá de ello, quiero decir, con adultos que hoy la psicología los llama resilientes. Individuos que son capaces de encontrarle sentido, proyecto y energía a la tragedia. Y la que nos espera es mucha. Entonces, se le obsequia como un bien a la humanidad el talento del sufrimiento, para que un mundo sufrido pueda contar con sanadores heridos. Escuchen esta belleza. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. El poema de los talentos del ciego Jorge Luis Borges. ¿Quién creyó que su ceguedad era un regalo de Dios? Me dio los libros y la noche. Así leemos el sufrimiento, como un talento que Dios nos ha dado. ¿Es posible sanarse del miedo? Bueno, en últimas yo creo que esta parábola fue dada para una iglesia en la cual el miedo ya había entrado. Ya había mucho miedo en la iglesia. En últimas, la parábola es dada para sanidad de el miedo. Y me parece que aquí hay una propuesta de sanidad del miedo. Bueno, en primer lugar, lo abultado de la gracia sana. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. De modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor sana. La provisión de un Padre tan generoso es muy sanadora. Pero me parece que también aquí hay una insinuación de sanidad. Es que de alguna manera Jesús quiere decirle al del un talento, mira, te pongo en compañía de estos dos, para que aprendas a cómo vivir sin miedo. Porque los dos están ahí como ejemplo, ¿no? Y en últimas, esta parábola y aquí debemos pedir perdón los predicadores, hemos utilizado como terrorismo de virtud. Esta es una palabra contra el miedo y nosotros utilizamos el miedo para provocar virtud. Qué terrible, ¿no? Creo que es una forma de decir, mira, si tienes mucho miedo, te pongo en contacto con dos y mira cómo viven. Eso es lo que me pasó. Estábamos en Semana Santa en Cuba y como estamos honrando la memoria de John Stott, quería concluir con el ejemplo de su vida. Los líderes del movimiento, la iglesia estaba repleta, era domingo de resurrección, y los líderes vinieron a decirme, Jorge, hay gente de la seguridad, ya hemos notado cámaras, hay aparatos, están grabando. Me dice, dile al reverendo que se cuide con lo que diga, ¿no? Que amortigüe un poco, que hay gente de la seguridad. Es decir,
pues que sea un poco diplomático en su mensaje, ¿no? Que de pronto, en vez de decir opresión, que diga: "Ay, las penas que ustedes han sufrido". Eso no suena tan insultativo, ¿verdad? ¿No? Y a veces somos nosotros así. Entonces fui con toda la diplomacia que podía hablar con otro diplomático. Le digo: John, los líderes del grupo mandan a decir que en el mensaje de esta mañana, pues que midas lo que dices, que ojo con las palabras que utilices, porque hay gente de la seguridad y yo ya estaba con miedo. De la mejor forma, me escuchó y oigan lo que me dijo: Jorge, si tú y yo, por razones del Evangelio, tenemos que ir a la cárcel iremos. Y yo pensé: como es solterón y no tiene mujer ni hijos, ¿quieres responder? Yo quiero ir a la cárcel. Pero él, como es solterón, entonces podremos ir, y como Pablo, escribir libros en la cárcel. A lo mejor hasta le conviene, ¿no? Intuyendo algo, me dijo: Jorge, quiero pedirte un favor. No me cambias nada de lo que diga. Que yo pensé: bueno, si él no amortigua, yo amortiguo. Por algún lado hay que protegerse. Pero quiero decirles que tuve miedo. Y les habló a este pueblo sus palabras: yo conozco la opresión en la que han vivido, las hambres que han pasado. Y empatizó con ellos y les trajo el mensaje de la esperanza de la resurrección. Entró una inyección de vitamina de esperanza. Chicos, grandes, ancianos, jóvenes lloraban la gloria y la esperanza de la resurrección. Les inyectó vida para años más de revolución. Nada más saludable para el miedo que estar con alguien que no lo tiene, que vibra con los talentos de la gracia. Que Dios les bendiga.